Hola, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien. Primero que nada quiero hacerles saber que estoy muy feliz de poder acercarme a ustedes, aunque sea a través de estos videos, y que me llena de gratitud el saber que ustedes lo van a ver. Y también pedirles una disculpa porque Ah, les dije que ibas a compartir algo del libro de los Romanos con prontitud, y hace 2 semanas que lo comenté, si no me equivoco, y pues quiero ofrecer disculpas porque yo sé que no es justificante, pero ahorita tengo un trabajo que me ocupa 10 horas, estoy trabajando 10 horas en lo que checo, paso por mis cosas, salgo, en lo que nos permiten salir. Nos hacemos prácticamente, yo creo que las 11 horas más el camino. Total, hago como 12 horas fuera de casa, y cuando llego, pues 8 horas son para dormir. Eso hace 20 horas, me quedan 4 horas libres, y de esas 4 horas libres las ocupo para desayunar 1 hora, para cenar 1 hora, para bañarme, para lavarme los dientes, para arreglarme, para prepararme el lonche. Al final del día siento que no tengo mucho tiempo libre, entonces esa ha sido la razón, pero pienso cambiar de trabajo para poder invertir más tiempo aquí. No sé bien cómo moverme ahorita porque, bueno, Dios sabe. Entonces, que Dios me dé un trabajo nuevo y mucha sabiduría para saber cómo elegir y cómo administrar el tiempo que me quede. Entonces, bueno, pues nada, antes de empezar con lo del libro de Romanos, quisiera agregar también que si pueden orar por mí, por mi vida espiritual, porque he estado, para vergüenza mía lo digo, he estado teniendo algunas dificultades, ¿sí?, en mi vida espiritual. No soy una mujer perfecta, y una vez aprendí que es importante que todos te conozcan como eres realmente, y que no se vea algo, o que entiendan que tú eres una persona que realmente no eres. Sí, a veces en Facebook publicamos lo que creemos que es importante, sí, pero a veces falta ese conocer realmente a la persona, y hay algunas fallas en mí. No soy una mujer perfecta, y he estado batallando en esta semana que pasó, estas 2 semanas de hecho. Eh, y quisiera que me ayudaran a orar por mí para que Dios me ayude a cambiar. Yo sé que hay unas cositas que están mal y que debo cambiar, y de verdad deseo cambiar. Es cuestión de orar más y leer más mi Biblia, y si te animo para que, si tú también estás pasando por algunas dificultades en tu vida personal, algunas cosas que sabes que tienes que cambiar y de repente se hacen un poco difíciles por las circunstancias que pasan alrededor, entonces yo te animo que ores mucho. Eso te va a ayudar. Y pues nada, aquí estoy intentando, como dice Pablo, quitar el viejo hombre y correr la carrera con paciencia hasta que ésta termine, ¿verdad? Entonces, pues nada, aquí voy a empezar. Espero que me lleven en sus oraciones. Yo intento orar por ustedes. Quizá no es todos los días, pero cada vez que me acuerdo, procuro, y Dios sabe que les amo y que tienen un gran peso en mi corazón, y
que deseo con todo mi corazón que estén bien, y por eso intento hacer estos videos para estar un poco más cerca de ustedes y compartir, ¿sí?, de la palabra. Es bueno compartir, no solamente comer el alimento, sino compartir lo que has aprendido para que otros también puedan alimentarse. Esa es una forma de crecer también. Entonces, voy a empezar con Romanos. Para empezar el libro de Romanos, yo quisiera dar un poquito de contexto histórico. Sí, y quiero empezar con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, quiero transportarnos un poquito a la historia, a lo que se estuvo viviendo. Están los discípulos, ¿no? En Cristo acaba de morir, ¿sí? Ellos vieron toda su vida, bueno, no toda su vida, pero ellos vivieron con Cristo, los discípulos, los 12 que estuvieron con Él, estuvieron 3 años viviendo con Él, vieron toda su vida, un testimonio impactante, ¿sí? No hay nadie como Él. Nunca pecó, Él nunca pecó, Él era perfecto, ¿sí? Un hombre lleno de amor, lleno de misericordia, compasión para con los demás, un hombre que pasaba horas y horas y horas sirviendo a los demás. Dice la Biblia que en algunas ocasiones Él estaba en alguna casa y llegaba multitud, ¿sí?, para que le sanara, para que había diversas enfermedades, entonces se hacían filas de horas y horas y horas, y yo me imagino en el calor de la tarde, todos cansados, pero Él pacientemente atendiendo a todos, viendo qué necesitaban, cuáles eran sus dolencias, y sanando y escuchando a uno por uno, hora tras hora, hasta llegar la noche, y a todos recibía con paciencia y amor. Un hombre ejemplar. Los discípulos, después de ver su vida, ¿sí?, empezaron a amarle después de 3 años, y Él, cuando se llegó el momento, les dijo: debo de partir, me van a crucificar, entonces ya no voy a estar con ustedes. Cuando yo resucite les voy a ver en Galilea. Entonces ellos, quiero que se imaginen una persona que llegas a amar tanto, tanto, que de repente te dice: sabes que ya me voy a ir, me van a matar y me tengo que ir. ¿Cómo te sentirías tú? Yo creo que sería un peso grande en el corazón, mucha tristeza, y sentirte como desamparado, ¿no? Porque Cristo se había convertido en todo para ellos. Se levantaban con Él, si no había que comer, Él proveía siempre. Él estaba atento a las necesidades de todos. Entonces se había convertido en el todo de ellos, y decirles: me voy a ir y me van a matar, y va a ser de una manera muy cruel. Entonces yo me imagino el corazón de ellos muy cargado, muy como triste, desamparado, como que: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué sigue? Pero Cristo llega a este momento y va a la cruz, ¿sí? Después de que los discípulos conocieron lo amoroso que era y cuánto se había dado por la gente, y ver a toda esta gente que había ayudado gritándole: pues te odiamos, quiero que mueras y que seas crucificado, no era algo fácil para los discípulos, ¿sí? Y también tenían temor de saber: si esto le hacen al líder, ¿qué me van a hacer a mí? Sí, tenían temor. Entonces, quiero que entendamos un poquito cómo se sentían ellos
para que podamos entender un poquito mejor. Sí, a veces lo vemos muy de lejos. Ah, sí, pues murió. Ah, sí, pues los discípulos huyeron, ¿no? Pero no sabemos, no nos ponemos muchas veces en su lugar y ver que realmente tenían miedo, que realmente estaban tristes, necesitaban de su líder, pero él ya no iba a estar. Entonces, ven cómo le matan. Su cuerpo, la Biblia dice que fue totalmente desfigurado, ¿sí? Desfigurado. Eh, yo me imagino sangre por todos lados y el testimonio de Juan. Juan le vio, ¿sí? Cuando estaba en aquella cruz, colgado, clavadas sus manos en aquel madero, él dijo, Señor, perdónales, porque no saben lo que están haciendo. Aún ahí se podía ver un amor grande por las personas que le estaban crucificando. Y yo digo, wow, nadie va a amar como este hombre amó. Las personas que le escupían en la cara, las personas que le abofeteaban y se burlaban de él, y él estaba cargando en su propio cuerpo sus pecados. Y después de todo decir, te amo tanto, Padre, puedes perdonarles porque ellos no saben lo que están haciendo. Yo veo ahí amor abundante derrochado. Y Juan vio esto, Juan estaba ahí y yo les puedo asegurar que después de que él murió, después de que lo bajaron de aquella cruz, que todos lo vieron sus huesos ahí desfigurado totalmente. Entonces ellos se van tristes hasta una casa, no sé, se escondieron, estaban asustados, pensaban me van a matar. Eh, y en ese momento yo sé, estoy segura de que Juan les contó esta anécdota. ¿Y cómo lo sé? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo se les aparece, es decir, cuando resucita y va a ellos y ellos están otra vez pescando y echando la red, porque no sabían qué hacer, entonces volvieron a su antiguo oficio, que era ser pescadores, y ellos no pescaron nada en toda la noche. Entonces Cristo se aparece a ellos y les dice por la mañana, puedes a echar la red y traer para comer. Y Pedro instantáneamente se acuerda, este es Cristo, o al menos lo intuye, y él dice, Señor, hemos pasado toda la noche, o sea, somos pescadores, sabemos que si no pescamos en toda la noche no vamos a pescar, pero se acuerda que ya esto lo había vivido, que Cristo le había dicho, echa la red, y él dudó, y se avergonzó y dijo, Señor, al final dijo, Señor, tú eres ese Cristo, tú eres diferente, ¿sí? A lo mejor no entendía todo, pero sabía que este no era un simple hombre. Y se arrodilló y pidió perdón. Y sabes, otra vez estaba repitiendo la misma historia. Cristo le dice, avienta la red, y él dice, ya pasé toda la noche y no pesqué nada. Y se acuerda y dice, pero Señor, si tú me dices, está bien, yo voy a aventar la red otra vez. Entonces va con Juan y se apresuran, entran al mar, avientan la red y la red se llena de pescados una vez más, otro milagro. Y Juan instantáneamente le dice, Pedro, Él es el Señor, es el Señor. Ellos tenían comunicación, eran hermanos, se amaban. Y yo les puedo asegurar que mientras estaban
vuelvo a la historia de antes, Cristo acaba de morir, ellos están asustados, con mucha tristeza, mucho pesar, han sido impactados con un testimonio muy hermoso y luego ver un impacto más fuerte de ver cómo murió, ¿sí? Y cómo todos le golpearon y él enmudeció, quedó callado. Y después Juan contándole, ¿sabes qué? Pues no fue todo, porque también pasó esto. Él dijo, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Los veo ahí y digo, nadie puede amar como Cristo ama y nadie es como Él. Los discípulos pensando en Él y de repente yo me imagino mujeres tocando la puerta y diciéndole, Cristo resucitó, Cristo resucitó. Es como ya estaban en shock, entonces escuchar que las mujeres decían, sabes que no está muerto, Él vive, es como quedar todavía más en shock, como que no puede ser, yo lo vi morir, yo lo vi ahí destrozado, es imposible. Pero ellos, la Biblia dice que salieron corriendo, ¿sí? Salieron corriendo hasta el lugar donde lo habían enterrado, no vieron más la piedra, entraron y vieron los en donde lo envolvieron ahí tirado en el piso. Y Pedro se acordó, nos dijo que le viéramos en Galilea, Él nos dijo que le viéramos en Galilea, corrieron hacia Galilea y ahí vuelven a ver a nuestro amado Señor Jesucristo. Y esta parte me encanta, la quiero leer, es Mateo 28, 17, dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. La parte que más me gusta es le adoraron. Dice, otra vez dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Esa parte de le adoraron es muy importante porque nos dice que ellos lograron entender que este Jesús no era solamente un ser humano, era alguien más allá, era Dios mismo, porque tú no vas con otro igual a ti y te inclinas y le adoras y haces adoración por causa de otra persona, porque entendemos que está mal, ¿sí? Pero si ellos adoraron es porque ellos están entendiendo, este hombre no es un simple hombre, es alguien diferente, ¿sí? Es Dios, ¿sí? Que resucitó. La Biblia dice, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos. Ok, antes de continuar esto, él, pues ya saben, los discípulos saben, no se va a quedar, ¿sí? Él se va a ir al Padre, ¿sí? Cristo les dice, voy pues a preparar lugar para vosotros en el cielo. Sí, porque ellos siguen tristes, o sea, están felices porque resucitó y ya está aquí, pero al mismo tiempo están tristes porque saben que se va a ir al Padre otra vez. No resucitó para quedarse, sino para ir al Padre. Entonces, aquí yo pienso mucho en esto. ¿Qué pasa cuando una mujer ya es muy grande, es anciana y sabe que se va a morir y reúne a la familia? ¿Y qué es lo que les dice?
bueno, yo pienso, pueden ser 2 o 3 opciones, ya sea que les dice algo que está preocupada, como Pablo, cuida mucho a tu hermana eh, Esther, sí, cuida mucho a tu hermana Esther porque es la más pequeña y bla, bla, bla. Le dice lo que considera que es importante para ellos, que es la necesidad mayor de ellos, de la familia, de los que se quedan. O también puede ser que les diga lo que es más importante para esa persona. Es decir, alguna petición última, algo que ella desea que ellos hagan como última voluntad, ¿sí? Entonces, aquí yo lo tengo bien presente porque Cristo se va a ir, ¿sí? Él se va. Y lo último que les dice es como lo más importante para Él, lo que Él quiere que ellos tengan en cuenta como última petición. Entonces, Él les dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí me encanta la razón, esto me impacta. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, es como decirle, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿sí? Ya el Padre me ha dado a mí la potestad de todo, del cielo, de la tierra. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, por ese motivo, por esa razón, ve y haz discípulos. Es, no sé cómo expresarlo, no sé cómo explicarlo, pero el centro es Él. Él te está diciendo, mira, porque yo ya tengo todo, porque yo puedo hacer lo que yo quiera, tú ve y haz discípulos. O sea, el centro es Él. Él es digno, porque Él es digno, tú debes de ir y hacer discípulos. Esto me gusta también porque contradice lo que dicen, no sé si es alrededor del mundo, pero aquí en México se escucha bastante de personas que dicen, no necesitas evangelizar, Dios sabe los que van a ser salvos y Él de una u otra manera, Dios les va a salvar. No necesitas ir y predicar, pero mira la última petición de Cristo. ¿Qué fue lo que pidió? Lo más importante que quería que tú recordaras. Ve y haz discípulos. ¿Y cuál es la razón? Bueno, todo me fue dado. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Puedo hacer lo que yo quiera. Y por esa razón quiero que tú vayas y hagas discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Es importante para Dios. Ah, ténganme tantita paciencia porque es la primera vez que grabo y estoy como un poco nerviosa. Eh, Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero he estado todo el día preparándome, solo tengo la introducción y me siento bastante nerviosa. Entonces, ténganme un poquito de paciencia. Dice, ok, dice, después de esto, ellos ven como Cristo asciende al cielo y entre las nubes desaparece. Él prometió que de esa manera en que se fue, así iba a volver, y en ese momento ellos, vaya, lo ven cómo va subiendo, desaparece entre las nubes, y ¿qué es lo primero que recuerdan? ¿Qué les dijo? Y de hacer discípulos, ¿verdad?
Entonces, a lo mejor no a todos les llegó así instantáneamente, pero la Biblia dice que Felipe salió y empezó a predicar por aquí, por allá, por aquí, por allá, a un eunuco, a todos los que se encontraban en el camino. Y después de tiempo, los discípulos, los demás, Juan, Pedro, Andrés, empezaron a predicar. Entonces el Evangelio empezó a ser oído y mucha gente creyó. Sí, mucha gente creyó en Cristo y empezaron a haber muchos salvos. Es decir, se empezó a expandir el Evangelio no solamente al pueblo de Israel, sí, ellos empezaron en el pueblo de Israel, pero se fueron yendo a otras partes, porque así como nos dice Juan, ¿verdad? En el libro de Juan dice que Dios vino a salvar a todo aquel que cree, ¿sí? No solamente al pueblo de Israel, sino también externamente a toda persona que cree puede encontrar salvación en Cristo Jesús. Entonces, una vez, así como en todo, ¿sí? El pueblo de Israel empieza a crecer y Satanás se llena de ira y empieza a meter cizaña y empieza a meter a unos hombres que maten al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, ¿sí? Entonces se levantan personas y empiezan a seguir a la iglesia, empiezan a matar a la iglesia y dice, y de esta persecución, de estas personas que buscaban a la iglesia para matarla, sale el apóstol Pablo, que nuestro amado hermanito Pablo sale de aquí, judío entre judíos, benjamita, celoso de la palabra de Dios, pero también fue perseguidor de la esposa de nuestro Cristo en aquel tiempo, pero por la pura gracia de Dios, Dios le salvó, le rescató y después era uno de nosotros compartiendo el Evangelio a toda criatura, a muchas naciones, trabajó mucho por amor a Dios y este hombre Pablo no solamente fue alcanzado, sino que también fue un gran siervo de Dios. La historia o los hermanos nos cuentan que al final de su vida Pablo fue encarcelado, fue llevado pues a la cárcel por causa del Evangelio y por ahí yo escuché una anécdota que decía que a los encarcelados en aquel tiempo les ponían cadenas en las manos, cadenas en los pies con grilletes de esas bolas que no te dejan moverte, sino a solamente un área pequeña, ¿verdad? Porque pesan, o ya sea cargarla y ir así a muchos lados. También me contaba un hermano que les ponían cadenas por todos lados, es decir, en su cintura, de tal manera que no podían ni ir al baño, ¿sí? Entonces cuando hacían sus necesidades ellos tenían que hacer ahí mismo, dentro de su ropa. Entonces andaban sucios, sí, era algo muy vergonzoso, pero era lo que tenía que pasar las personas que iban a la cárcel, ¿sí? Entonces el mismo Pablo dice que había un carcelero que le hacía muchas maldades, entonces él pasó por cosas muy humillantes, ¿sí? Muy difíciles de soportar, pero él lo dio todo por amor a Dios. Yo creo que él pensaba en Cristo, en que, como nos contó una vez mi hermano Pastor Antonio, dice que probablemente cuando le crucificaron a nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz, probablemente quitaron toda su ropa, ¿sí? Toda su ropa. Él fue
humillado a grados inimaginables, ¿sí? Dios mismo fue muerto por su creación y le desnudaron, avergonzándolo a grados muy grandes, ¿sí? Es inimaginable porque era Dios ahí. Todo esto lo comento porque va a llegar un día, hermanitos, un día de prueba en el que nosotros vamos a ser probados en todas las áreas, humillados en todas las áreas, en grados extremos. Y te lo comento porque, al igual que Pablo, lo vamos a tener que pasar y tenemos que estar firmes. Este es el tiempo en que debemos de orar, debemos de leer la Biblia, para que cuando se llegue la hora de la prueba, si podamos permanecer firmes y no ceder, no decir, ¿sabes qué? Hazme lo que tú quieras, menos, ya no quiero saber nada de Cristo, ponme la marca de la bestia, ¿sí? Si tú no estás firme, no vas a poder soportar la hora de la prueba, no vas a poder. Entonces, este es el momento en que debes de prepararte. Por eso continuamente, una y otra vez, digo, Maranata, Cristo viene, prepárate, 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 porque va a ser un día de tribulación tan grande, cual nunca la ha habido. Tienes que estar preparado. Entonces, ora mucho, lee mucho tu Biblia. Dios te va a ayudar si tú lo haces, ¿sí? Si tú lees, si tú oras, Dios te va a mantener firme. Entonces yo te animo a que lo hagas. Continúo. Ok, dice, todo esto te lo estoy contando para tener un poco de contexto histórico, y no solamente eso, sino que también para que tú puedas ver cómo eran las cosas en ese tiempo, en tiempos de Pablo, de la primera iglesia, y para que puedas también ver un poco de dónde salió este hombre que escribió el libro de los Romanos, ¿sí? Nuestro hermano Pablo. Por ahí nos cuentan que este libro, el libro de los Romanos, fue escrito casi al final de la vida de nuestro hermano Pablo, y por ahí se ve un carácter más transformado y lleno de amor, escribiendo una carta a hermanitos que él ni siquiera conocía. Sí, Pablo no conocía esta iglesia en Roma, nunca había visto sus rostros, pero ya se preocupaba por ellos, ya les amaba, ¿sí? Quería que estuvieran bien, y por este motivo Pablo hace esta carta, ¿sí? Carta a los romanos. No podemos saber a ciencia cierta cómo llegó el evangelio ahí a Roma, es decir, quién fue el predicador que fue a anunciar el evangelio, pero sabemos que había hermanitos ahí en Roma, ahí había, y Pablo escribe diciéndoles que desea verles, pero que Satanás se lo ha impedido una y otra vez. Al mismo tiempo, Pablo está preocupado de cuidar el evangelio y de disipar las dudas de nuestros hermanos, ya que, como sabemos, no sabían de si circuncidar, no circuncidarse, si comer carne, no comer carne, había varias cosas, y Pablo les escribe esta carta para despejar un poquito esas dudas. Y bueno, antes de, aquí ya tengo
empezar a leer el libro de los Romanos, pero antes de eso me gustaría mucho hablar del Evangelio, ¿sí? No tuve la oportunidad no tengo todo el libro de los Romanos para explicarlo, tengo apenas los primeros 2 capítulos y la introducción, pero en la introducción está esto, el hablarles del Evangelio, así que el libro de los Romanos fue escrito para que entendieran el Evangelio y quisiera explicarlo así antes de empezar a leer el libro. Y dice así, el Evangelio es Dios, yo creo que se inicia hablando de la santidad de Dios. El Dios que nos creó es un Dios santo, 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 o sea, 3 veces santo. La palabra santo significa apartado, totalmente apartado, ¿sí? Es decir, que si hay alguien que tenga pecado en el corazón, no puede acercarse a Dios porque ese Dios es un Dios que está apartado, simplemente no puedes acercarte, no puedes porque Él es santo y 3 veces santo. Entonces, Él en la eternidad vio que nosotros no íbamos a poder vivir vidas santas, vidas puras, que estábamos totalmente perdidos y que necesitábamos que alguien nos salvara, ¿sí? Pero ese alguien tenía que cubrir mínimo estas 2 cualidades, ¿sí? Número 1, esa persona tenía que ser eterna, ¿sí? Porque nosotros hemos pecado contra un Dios que es eterno. Entonces el castigo que debemos de recibir es un castigo eterno. Entonces la persona que tenía que morir tenía que ser una persona eterna y tenía que ser sin mancha, sin pecado, ¿sí? Y ahorita quiero explicar que ninguno de nosotros reúne esas cualidades, ¿sí? Empezando en Génesis. Nosotros conocemos la historia. Eva es tentada, toma del fruto que Dios le dijo que no comiera y comió de él, ofreció también a Adán, entonces caen en pecado. La Biblia dice que antes de que ellos comieran este fruto, su corazón era santo, puro, como el de Dios, ¿sí? Santo. Y en el momento en que ella mordió, comió, la Biblia dice que su corazón se llenó de inmundicia, de pecado. Ese pecado, al momento que ella conoce a Adán y concibe y da luz, así como me gusta esto, explicarlo así como nosotros heredamos los ojos de mi mamá, la nariz de mi papá, las manos de mamá, los pies de papá, y así nos vamos, heredamos cosas de papá y de mamá, así nosotros también heredamos el pecado de nuestros padres, de Adán y Eva, ¿sí? Así nacimos, heredando pecado. Entonces, cuando tú ves un bebé pequeño, aunque no sabe, aunque es inocente, ya nació con la herencia del pecado en su corazón. Y cuando él crezca, en cuanto él pueda, él va a pecar, ¿sí? Porque ya trae ahí pecado en el corazón desde el nacimiento. Entonces, Eva peca, tiene miedo, sabe que va a morir, sabe que fue engañada. Pero Dios en Génesis, desde Génesis 3:15, les da el Evangelio y les dice, lo voy a leer. Génesis 3:15 dice así. Dice, Dios va a castigar a Eva y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente. Está Dios castigando a la serpiente. Dice,
y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? Aquí Dios le está diciendo, le está prometiendo a Satanás y también a la mujer. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores. En tus preñeces con dolor darás a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Ok, no, es arriba. En el 15 le dice Dios a la serpiente, va a haber una lucha entre la simiente tuya, la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Y un hijo de esta mujer que tú hiciste pecar, ¿sí? Un hijo de esta mujer te va a aplastar la cabeza, te va a derrotar y va a romper con esta maldición, ¿sí? Porque la Biblia dice que cayeron en una maldición y lo sabemos por lo que le dice Dios a Adán. Dice, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pero la parte de aquí dice, maldita será la tierra por tu causa. Sí, caímos en una maldición y por cuanto Adán era de tierra, ¿sí? Toda la tierra, es decir, no solamente los seres humanos caímos en esta maldición, sino también la creación, ¿sí? Los animales estaban hechos de tierra, ¿sí? El pasto, los árboles eran producidos de la tierra. Sí, porque ¿qué dijo Dios? Produzca la tierra seres vivientes, produzca la tierra hierba verde, que dé fruto, ¿sí? Todo salió de ahí, de la creación, y la tierra entera, es decir, el piso, el polvo, cayó en maldición. ¿Cómo podemos saber esto? Porque el hombre fue el que pecó. Pero antes de que pecara, Dios le dijo a Adán, ve y ponle nombre a todos los animales. Y Adán podía ir con los leones, con los dinosaurios, con los grandes monstruos marinos, y estaba con la seguridad de que no le iban a matar, ¿sí? Porque todo era bueno, todo era bondad, no había nada malo ahí. Él podía caminar con los lobos sabiendo que no le iban a hacer nada, ¿sí? Entonces, en el momento en que Adán y Eva pecaron, toda la creación se deformó, no solamente los corazones de ellos, sino que toda la creación. Imagínense, fue un shock para Adán ver de repente que ya no podía ir a acariciar al león porque el león le podía comer, actuaba agresivamente. Ver a Adán después de estar con el león y la ovejita juntos, jugando con ambos, después ver cómo el león se iba en contra de la oveja y la devoraba, la mataba, sangre por todos lados, ha de haber sido como un shock en todas las áreas, saber que no te podías acercar ya a aquel dinosaurio porque te iba a matar, saber que no podías ir a nadar porque el tiburón te podía comer, cosa que antes no pasaba, era como algo sorprendente, sí, impactante. Entonces, toda la creación cayó en esta maldición del pecado. Y dice, vale, aquí en el, más adelante, aquí en Génesis 1:30 dice, y a toda bestia de la tierra, está hablando cuando apenas había creado los animales, dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Aquí nos dice de cómo no se comían unos a otros los animales,
¿sí? Comían las plantas, comían las semillas, ¿sí? Eso era el alimento de todos, no unos a otros, ¿sí? Porque entonces no existía la muerte fue causa del pecado. Dios le dijo a Adán y Eva, el día que comas de aquel fruto, tú lo comes y mueres. Y esa fue la consecuencia. A partir de ahí empezó a existir la muerte, ¿sí? Entonces, yo me imagino a Eva pues asustada, pero recordando la promesa. ¿Qué dijo Dios? Uno de tus hijos, Eva, va a romper esta maldición, ¿sí? Va a aplastar la cabeza de Satanás por completo. Uno de tus hijos. Entonces ella se embaraza, tiene a Caín, está feliz, a lo mejor está pensando, este es el hijo que nos va a salvar de la maldición. Pero después Caín mata a su hermano. Y Eva dice, no es Caín, Abel no puede ser, está muerto. ¿Será que resucita? Quizá estaban pensando, a lo mejor Abel va a resucitar y nos va a salvar de esta maldición, pero no, no fue así. Después pasa el tiempo, llega un nuevo hijo, Seth, y Eva se ilusiona, un hijo. Él me prometió que no lo merezco, pero me prometió que un hijo mío nos iba a librar de esta maldición. Entonces pasa el tiempo, Seth tiene hijos, pasan las descendencias, llegamos hasta Noé, pero en vez de que llegue el Salvador, el que nos va a librar de esta maldición, vemos cómo la humanidad va creciendo en maldad, va creciendo en pecados, en su podredumbre de maldad, y no hay esperanza. Sí, llega Noé, un hombre justo, pero aún este hombre justo llegó a pecar en los ojos de Dios. Sí, cuando se embriagó y bueno, ustedes saben lo que pasó su hijo y no había salvación. Llega Noé y no es el Mesías, ¿sí? Porque recordamos que esta persona que iba a quebrar con la maldición que habían cargado a Adán y Eva, de que todos sus hijos iban a nacer con pecado, todos sus hijos iban a ser iguales, ¿sí? Todos por igual, nadie iba a ser mejor que nadie. Entonces, piensa, hay dos cosas eh, que eran necesarias para que alguien nos salvara de esta maldición. Número uno, recordamos, esta persona tenía que ser eterna. Ningún ser humano es eterno, ¿sí? Nadie podía recibir un castigo eterno porque ningún ser humano es eterno. Número dos, esta persona tenía que venir sin pecado, ¿sí? Un cordero perfecto, sin mancha, sin pecado. Esto tampoco se podía hacer. ¿Por qué? Porque desde que nacemos, por causa del pecado de nuestros padres, de Adán y Eva, así nacimos con pecado. Entonces, no se puede. El ser humano no puede llegar a ser salvo por sí mismo, por sus propios méritos, porque necesitaría, ya lo vimos, recibir un castigo eterno, pero si no somos eternos no podemos recibir un castigo eterno. Y número dos, tendría que venir sin pecado, pero no podemos porque nacemos ya pecadores, así nacimos. Entonces, un ser humano no puede salvarnos. Tenía que venir, tenía que pasar, vaya, algo sobrenatural, ¿sí? Alguien que fuera eterno y humano al mismo tiempo, porque si un humano pecó, un humano tiene que recibir el castigo. No puedes decir, pues, Pablito, tú pecaste, pero tu castigo lo va a recibir aquel perrito. No se puede. Si un humano pecó, un humano tenía que recibir el castigo.
No podía recibirlo otro ser, un ángel, otro espíritu, tenía que ser humano, ¿sí? Porque un humano pecó, un humano debe recibir el castigo. Entonces, Dios proveyó, se dio a sí mismo, se hizo, fíjate, se humilló, llegó a ser tierra, porque nosotros somos polvo y al polvo volveremos. Tierra, se humilló hasta lo sumo. ¿Sí? Él dijo, yo voy a ser tierra, me voy a convertir en un ser humano, voy a vivir una vida perfecta por ellos, para salvarles, porque está claro que no pueden. Desde la base no pueden, no son eternos. ¿Cómo van a recibir un castigo eterno? No están sin pecado. ¿Cómo van a ofrecer una vida pura si ellos no son puros? No pueden, es imposible. Entonces Dios proveyó a alguien y se dio a sí mismo para rescatar a los seres humanos. Recordamos a Eva y su promesa. Dios le dijo, un hijo de Eva va a salvar. Así es que Él se hizo hombre. Pero antes de llegar a esto, quisiera que siguiéramos pasando por todos los participantes o los que fueron escritos en la Biblia para ejemplo nuestro. Vaya, pasó Noé, pecó, no pudo vivir una vida perfecta, ¿sí? Pecó por conciencia propia, ¿sí? Después pasa Noé, llega Abraham, ¿sí? Y Abraham igual, una persona muy noble, muy amable, de un carácter muy sensible a todo, pero aún este hombre pecó. Y si Dios no lo hubiera evitado, hubiera dejado que hubiera literalmente aventado a su mujer a brazos de Faraón para que se llegara a ella. Mintió diciendo que era su hermana. Cuando Sara murió, no me gusta hablar mal de los siervos de Dios. Hizo pecado, no llevó una vida perfecta y pura delante de los ojos de Dios. Se esforzó, sí. Su fe fue grande, sí. Es admirado y admirable su fe y las acciones que le llevó a hacer por causa de su fe, claro que sí. Pero pecó. No fue un hombre 100% perfecto, santo. No lo fue. Pasamos a Abraham, llegó Isaac, llegó Jacob, Judá. Jacob tuvo 12 hijos y entre estos 12 hijos, a lo mejor yo siempre he pensado, ay, de José va a venir el Mesías. Todo el tiempo pensando en la promesa que se le hizo a Eva, uno de tu simiente, uno de tus hijos va a salvarte de tu maldición, uno de tus hijos, Eva. Llegan los 12 hijos de Jacob y yo pensaba José, por sus obras, ¿no? Por su carácter, por su manera de ser, pero Dios dice, no, José no. Bueno, pensaba yo, entonces Leví, tiene que ser Leví porque es el elegido, es el que va a estar en el templo sirviendo a Jehová, dedicado a Jehová. Pero Dios dice, no. Bueno, entonces Rubén, por ser el mayor, intentando yo pensar en la lógica humana, pero Dios dice, no, va a ser Judá. Judá.
Y yo en mi corazón, quizá todavía pecador, pensando, pero ¿qué hizo Judá? Aunque no quiere decirlo, hubo hechos que no estuvieron bien, como se acostó con su nuera, ayudó a vender a su hermano. ¿Qué ha hecho Judá? Pero quizá llega así a mi mente rápido. Sarai, no es por obras, no es por obras, es por gracia. Y Dios en gracia escogió a Judá y dijo, de él va a venir este Salvador que va a romper con esta maldición del mundo. Pasa Judá, llega Moisés y a Moisés se le es revelada, sí, muchos decimos, ay, nuestro hermanito Moisés, muy amado por mí también, le amo, le admiro, un hombre lleno de humildad, pero debemos recordar, hermanitos, que fue asesino. Antes de salir de Egipto, mató. Y pienso yo, un hombre perfecto. Llevamos cuántas generaciones desde Eva, Caín, Abel, Set, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, todos sus hermanos pecaron. Moisés, y no hubo justo ni siquiera uno. Entonces llega Moisés y a él le es revelado, ¿sí? Lo que Dios quiere que nosotros hagamos, la ley, también las fiestas, y cada una de las fiestas era un recordatorio de lo que iba a venir, más bien de lo que va a venir, porque la historia no se ha consumado, ¿sí? La historia no se acaba en que Cristo muere y resucita, la historia termina cuando Él regresa y viene a instaurar su reino, y viene por su esposa para casarse, para estar juntos por la eternidad. Entonces se acaba la historia cuando Él viene por segunda ocasión por su pueblo para llevarnos a la nueva Jerusalén. Pero todas estas historias, todas estas fiestas y celebridades apuntaban a Él, a Cristo, ¿sí? Y quiero explicarlo bien porque la Pascua, ¿sí? Hablaba de un cordero que tenía que morir, un cordero que tenía que morir. De hecho, me parece que en una de las fiestas son dos corderos, en uno se le ponían las manos en la cabecita del cordero y todos los pecados que tú habías cometido los ponías sobre ese cordero, y luego decían, pues ya nosotros, en cierta manera era un simbolismo, ya somos santos, somos puros, somos perfectos porque aventamos todo nuestro pecado en este cordero, y este cordero tiene que estar apartado de nosotros, que ya somos santos. Entonces tenemos que apartarlo, tiene que ir al desierto y ser desterrado allá lejos de nosotros, cargando el pecado y lejos, porque somos santos y Él no, Él lleva el pecado de todos nosotros. Después agarraban al otro cordero y lo mataban, lo destrozaban, le sacaban las tripitas, todo, ¿sí? Y luego lo cocían al fuego para poder comer la carne. Todo esto era un simbolismo, ¿sí? De alguien que tenía que hacer esto. Y algo aquí bien importante que yo pensaba hace algunos años, y yo decía, ¿cómo es esto? ¿Que un cordero, o sea, pecó un ser humano? ¿Cómo si yo pequé? Puedo, por ejemplo, agarrar a mi gato y decirle, ¿sabes qué? Yo pequé, pero te voy a poner mis pecados a ti, y yo me limpio, y tú eres el culpable,
y, y te voy a ofrecer en un holocausto y ya con eso Dios ya me perdonó. Y yo siempre pensaba, pero el que pecó fui yo, no fue el gato, fui yo pequé. ¿Cómo es esto que Dios me perdona porque maté a un animal si Él no hizo nada? Fui yo. Y no lo entendía. Y yo decía, pero es que ¿cómo lo entienden por allá en otros lugares? ¿Cómo es esto que matando un animal inocente puedo yo, que soy la culpable, ser absuelta de mis culpas y de mis pecados? Y no lo entendía. Pero todo esto se entiende a través de Cristo. Cristo es el Cordero inmolado que quita el pecado. Esa es otra cosa. La sangre de los machos cabríos y de los toros, lo único que hacía era cubrir, ¿sí? Tapar tu pecado para que no se viera delante de Dios. Los cubría, pero no los quitaba de raíz. Pero cuando Cristo vino, Juan el Bautista le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado, lo quita, no lo cubre, lo quita, lo arranca de raíz. El Cordero perfecto. Este Cordero en las fiestas tenía que ser un Cordero puro, un Cordero sin mancha, sin pecado, perfecto, ¿sí? Pero ¿qué ser humano reúne estas cualidades? Ya lo vimos, nadie puede. Nacimos con pecado de nuestros padres, Adán y Eva, pero Cristo sí podía cumplir esto. Cristo era perfecto, puro, sin mancha. En las fiestas, decía una de las fiestas, una de los ritos que se hacía era agarrar la sangre del cordero y la metían y empezaban a rociar a la gente, ¿verdad? Llenándola de esta sangre. La Biblia dice que cuando nosotros nos arrepentimos y corremos a Cristo, Él agarra su preciosa sangre, ¿sí? Y nos pinta el dintel de nuestro corazón. Y así como en la Pascua que nosotros vemos que pasó el Espíritu y cada puerta que no tenía el dintel pintado de sangre de este cordero, esa persona moría, ¿sí? Y en la eternidad así va a ser. Vamos a llegar delante del Cordero Perfecto, que ya va a estar en su trono sentado. Y Él lo único que va a ver, no va a ver nuestras obras, Él va a ver el corazón y va a decir, ¿está pintado de sangre del Cordero Perfecto? ¿Tiene el dintel de tu corazón esa sangre? Si la tiene, tus pecados van a ser pasados por alto, va a haber un Passover, ¿sí? Un pasar por alto tus pecados y tú vas a tener vida, así como fue en la Pascua. Si tenías el dintel pintado, podías vivir, pero si el dintel de tu puerta no estaba pintado con la sangre del Cordero, llegaba la muerte. En la eternidad, ¿sí? Va a haber una segunda muerte, ¿sí? Llamada al lago de fuego, donde van a ser arrojados todos aquellos que no tengan en su corazón esta sangre de este Cordero perfecto. La Biblia dice que cada una de las fiestas reflejaba a Cristo. Sí, Él era la luz que venía a resplandecer a este mundo lleno de pecado, lleno de perversión, porque vemos, una vez más lo repito, no había justo ni aún uno, no había, ¿sí? Él era el único, Él era la luz viva y verdadera que venía a alumbrar a este mundo para mostrarles la luz verdadera y que pudieran seguir el camino verdadero. La Biblia dice que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y que nadie va a llegar al Padre si no es por ese camino que es Cristo, ¿sí? Moisés recibió esto y lo entendió, ¿sí? Él lo entendió y lo compartió. A lo mejor no completamente porque no lo íbamos a entender.
La Biblia también nos muestra que ella se va revelando poco a poco, ¿sí? Es una revelación progresiva. Poquito a poquito nos va revelando un poco más y un poco más y un poco más hasta que tengamos la revelación completa que va a ser en la eternidad cuando Él venga por su pueblo para llevarnos con Él y reinar para siempre con Él. Entonces, Moisés lo entendió, lo dio, no lo comprendimos a la perfección, pero poco a poco lo estamos haciendo. Pasa Moisés, sigue David. David, un hombre conforme al corazón de Dios, sí, el ungido de Jehová, amado por Dios, pecó. Pero Dios le volvió a prometer a David, tú vas a reinar, tú vas a reinar. Y uno de tus hijos, de ti va a venir el Mesías, un hijo de David. Y cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, sí, Dios escogió una mujer y decimos, dentro de su pancita tenía que pasar algo sobrenatural, tenía que haber un ser humano que fuera eterno y que nunca hubiera pecado, ¿sí? Dios tenía que hacer un milagro. Entonces ese milagro vino a su pancita. Y ella era descendiente, ¿sí? Era del linaje de David, ¿sí? No era una princesa, porque recordamos que en estos tiempos, cuando existía María, el pueblo romano era el que estaba reinando sobre este pueblo, ¿sí? Servían al pueblo romano. Entonces, pero era era del linaje de David, ¿sí? María. Igual José, pero recordamos que José no había conocido a su mujer cuando ella concibió, ¿sí? Y Cristo estaba ahí en su pancita. José no conocía a su mujer, ¿sí? Por eso decimos que este bebé era hijo de Dios, ¿sí? Creado por Dios directamente. No hubo una intervención humana, sino que Dios directamente puso ahí en el vientre de María este bebé que iba a reunir todas las cualidades, ¿sí? Porque era Dios mismo. Se dio a sí mismo, se convirtió a él mismo en hombre para poder reunir las cualidades de ser eterno, de no tener pecado, porque Él es 3 veces santo, y de ser humano, ¿sí? Porque un humano tenía que morir por los pecados de un humano, ¿sí? No podría ser un perro, un gato, una vaca, un humano tenía que morir porque un humano pecó. Entonces se hizo a sí mismo ser humano, vino al vientre de una mujer, ¿sí? Hechos de tierra. Entonces nació, fue tentado en todo, desde su niñez fue tentado en todo, ¿sí? Desde no te robes una paletita cuando era niño hasta pecados graves de quizás sexuales, quizá de avaricia, porque vemos a Satanás tentándole y diciéndole, mira todo esto, ¿sí? Mira todo esto, y si te arrodillas a mí, todo esto va a ser tuyo, todos los reinos, todo el mundo. Pero él soportó. Es la diferencia entre él y nosotros, que nosotros cuando vemos la tentación muchas veces cedemos, ¿sí? Cedemos porque ya traemos pecado y caemos en pecado y otra vez, pero él nunca pecó, nunca. Y él vivió una vida perfecta y a los 33 años
Él vio y dijo, ya es tiempo, ¿sí?, de que yo parta, porque Él es paciente y siempre espera los tiempos, si no es como nosotros. Y yo especialmente digo, wow, el Eterno es paciente y espera, y yo no puedo esperar. Wow, estoy muy impaciente yo. Pero el que no tiene que esperar, espera. Wow. Entonces vivió una vida perfecta. A los 33 años él muere. ¿Para qué? Para que con su muerte, con su sangre, era un simbolismo. Otra vez su sangre tenía que ser derramada y rociada en todo el pueblo que creyera. Ya lo comenté, para que cuando llegue en la eternidad Dios va a ver el dintel de tu corazón y va a buscar la sangre de aquel cordero, ya sea para que haya un Passover, una Pascua, un pasar por alto tus pecados, o que tú mismo recibas el castigo, ¿verdad? Un castigo eterno. Entonces, la Biblia dice que todo aquel que en Él cree, si tú crees en este hombre, en Cristo, de todo tu corazón, y te arrepientes de tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y rescatarte de ese pecado, de esa maldad. Él ya hizo todo, ¿sí? Él vivió la vida perfecta, Él cumplió toda la ley, Él nunca faltó ningún Shabbat, ninguna fiesta, nada. Fue perfecto. Ninguna mentira, ni siquiera por más piadosa, nada. No hubo pecado, no hubo mancha. Un cordero perfecto. Si tú crees, Él te puede dar vida eterna. Entonces, Cristo ahora a veces olvido un poco lo que iba a comentar. Pido disculpas. Debí haberlo escrito también. La Biblia nos muestra que ahora, Nuevo Testamento, nuevo pacto, de un Dios que cumplió todos los requisitos, de un humano más bien que cumplió todos los requisitos. Algo muy importante es en el libro de Daniel. Daniel dice que el Mesías debía de morir, me parece que antes de la destrucción del templo, y así fue, sí. Él cumplió este requisito, cumplió los dos que ya les he mencionado. También la Biblia dice que tenía que nacer en Belén de Judea, y así fue. Dice que iba a venir humilde, cabalgando en un pollino, según Isaías, y así fue. En Moisés, cuando estaban en el desierto y pecaron contra Jehová, Dios le dijo a Moisés que levantara un asta, y en esa asta tenía que poner una serpiente, y esa serpiente, cuando la miraran, iban a ser libres de la muerte. No sé si recuerdan que pasaban las serpientes y mordían y la gente empezaba a morir. Entonces ellos tenían que voltear a ver a la serpiente de bronce y vivir. Era un simbolismo también de Cristo, ¿sí? Como Él iba a ser muerto en un madero y levantado en aquel madero. Pero cada persona que voltea y le ve y cree en esta persona, en este Mesías, puede vivir, eternamente vivir, ¿sí? Otra de las cosas fue el libro de Levítico. Dice que
iba a ser maldito todo aquel que fuera colgado en un madero. Él fue maldito para poder romper la maldición, ¿sí?, que recibió Eva, y a partir de Eva toda la humanidad. Él fue maldito para quitarnos la maldición. Por eso esa serpiente, porque él fue maldito. Sí, he escuchado muchas explicaciones de por qué fue una serpiente la que se levantó en un asta. Bueno, pues porque la que nos estaba mordiendo y me inyectando el veneno era una serpiente, entonces por eso era una serpiente de bronce. Pero no, era simbolizando a que Cristo iba a ser levantado en aquel madero y que iba a ser maldito, ¿sí?, para poder quitar la maldición de nosotros y llevarla sobre su propio cuerpo. Todo era un simbolismo de él. Sí, Isaías dice que tenía que morir y ser totalmente desfigurado, ¿sí?, expulsado de los hombres, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él vino a cumplir todo, ¿sí? Sufrió la ira de Dios, como dice el mismo Isaías en Isaías 53. Cargó nuestros pecados y los llevó él mismo para darnos vida eterna. Entonces, todo lo que tienes que hacer es creer. Si tú crees en este Cristo, tienes vida eterna. Él ya cumplió todo. En el Antiguo Testamento dice que él tenía que resucitar, ¿sí? Y muchos le esperan, nosotros le esperamos por segunda vez, muchos le esperan por primera vez, pero si ellos, es algo que me gusta mucho, si tú le esperas por primera vez, ¿sí?, si tú dices, Él viene por primera vez, entonces estás diciendo que Él viene a reinar en un reino que es eterno, pero si este reino va a ser eterno, si Él viene ya para quedarse, entonces ¿cuándo va a morir? No sé si me explico. Él viene para reinar eternamente y después tiene que morir para cumplir la profecía que se hizo en el pasado. Porque la profecía se tiene que cumplir. Es imposible. Él ya vino, ya murió, ahora viene para instaurar un reino eterno por la promesa que le hizo a David. También el mismo David dijo, en un salmo, no recuerdo el salmo, le dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entonces, como David sabía que el Mesías iba a ser su hijo, pero David también sabía que este Mesías iba a ser Señor, y David le hace igual a Dios, porque le dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, es decir, haciéndolo igual a Dios. ¿Cómo es esto que es hijo de David, pero también es Señor y es igual a Dios? Bueno, en Cristo se cumple. Él vino a cumplir todo, todo. La Pascua con Moisés era Cristo, todo era Cristo, todo. Todas las profecías se cumplen en Él. Y Él dice, todo lo que tienes que hacer es creer en mí y arrepentirte de tus pecados. Dos cosas. ¿Crees? ¿Te has arrepentido ya de tus pecados? Si tú haces estas dos cosas, eres salvo. Dios ha prometido salvarte a ti. Si te has arrepentido, arrepentirte de tus pecados no es darte dolores y golpes de pecho y decir por mi culpa y ya, y sigo el día siguiente con lo mismo. No, arrepentimiento es entender primero que has pecado contra el Dios eterno. Después tiene que haber un dolor en tu corazón. ¿Por qué le fallaste? Y por último, tiene que haber un abandono. Te fijas, tres cosas: conocimiento, dolor, porque le fallaste, y al final una separación, porque Él es santo, separado, y tienes que separarte también de tus pecados. Cuando tú haces esta separación, entonces Él dice, no es que tú lo hiciste,
es que yo ya te salvé, por eso te estoy arrancando tu pecado. Si Él es el Cordero de Dios, recuerda que quita el pecado, te lo arranca y tú no tienes más opción más que correr a Él y ser feliz porque Él te ha salvado. No se trata del que quiere ni del que puede, sino de que Dios te va a dar. Pero tu responsabilidad es ir a tu cuarto, encerrarte, ponerte de rodillas y suplicar y decirle: sálvame de estos pecados, sálvame a mí también de esta maldición en el que cayó mi madre y mi padre, Adán, Eva. Si tú lo haces, Él promete que si tú insistes todos los días, persistes y nunca desistes, Él te va a dar vida eterna. Algún día te vas a abrir los ojos y vas a saber. Simplemente la Biblia dice que cuando Él salva a una persona, tú entiendes que eres salvo, que tienes una vida nueva, porque Él te lo muestra. Dice que el Espíritu hace saber al Espíritu mismo que es salvo. Tú vas a saber, ¿sí? Algún día te vas a levantar y vas a ver que ya no te gusta hacer el mismo pecado. No a todos se les revela de la misma manera, ¿sí? Unos rápido entienden, ya soy salvo. Otros nos cuesta un poco más de tiempo, a mí me costó tiempo, sino que hasta que vi una evidencia, una vida diferente, una vida que ya no deseaba el pecado que antes deseaba, sino que ahora veía el pecado que antes deseaba y yo decía: no quiero, ni aunque me den permiso para ir a pecar, es que no quiero pecar, no puedo, no quiero hacerlo. Y entonces entendí: soy salvo, Dios me ha salvado, una nueva criatura que todavía peca, sí, porque quedan residuos del viejo hombre, pero Dios te va a hacer saber que eres salvo. Y aquí quiero ahora sí entrar al libro de los Romanos. Ya llevo casi hora y media hablando y esta es mi introducción. Creo que solamente voy a ver el primer capítulo de Romanos. Voy a volver a hacer un video para seguir grabando lo que faltó. Romanos 1. Recordamos, el Evangelio fue dispersado a mucho pueblo después de que la iglesia fue perseguida por algunas personas, incluyendo a Pablo. Pablo fue el que escribió esta carta de los romanos porque Dios le salvó por pura gracia. Entonces, los hermanos estaban siendo perseguidos, Pablo estaba en la cárcel. Esta carta fue escrita al final de sus días y Pablo quiere conocer a los hermanos, ¿sí? Conocerlos y está preocupado por lo que han escuchado, por si el Evangelio llegó bien, por las dudas que les puedan surgir. Entonces escribe Pablo esta carta y empieza en el capítulo 1 y se presenta, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Bueno, después de esto bajamos 6, el capítulo 7 dice: a todos los que están en Roma, recordamos que esta carta es a los romanos, ¿sí? Dice: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y aquí me detengo. Dice: llamados a ser santos, ¿sí? La razón por la que quise compartir el libro de Romanos o la carta a los romanos es porque no sé en otras partes del mundo, pero al menos aquí en México se ve algunas iglesias cristianas, evangélicas, bíblicas, reformadas,
que hablan acerca de sana doctrina, pero al mismo tiempo está pasando lo que pasó en tiempos de Lutero. En tiempos de Lutero fue tiempos de la Reforma, y para los que no conozcan mucho, la Iglesia Católica era universal, ¿verdad? Todos creían en lo mismo, en Cristo, también llevaban sus imágenes, era una sola religión. No había testigos de Jehová, pentecostés, metodistas, no, era la Iglesia Católica única, ¿sí? Como religión. Pero había cosas incorrectas, ¿sí? Entonces nace este hombre, Martín Lutero, en Alemania, y se da cuenta de todas estas cosas que estaban mal, entre ellas muy famosa, y yo creo que fue la que rompió el vaso de Martín Lutero. Martín Lutero era monje, sí, estaba dentro de la Iglesia Católica y enseñaba, era maestro de teología. Y él se dio cuenta de esto, dijo, un día escuchó de esta llamado, había un papel, sí, un papel que decían, esta es una indulgencia, con este papel si tú me lo compras, te cuesta tanto dinero, si tú me lo compras tú puedes pasar directamente al cielo, y no importa si tú agregas pecado tras pecado, tú puedes pecar porque tú ya tienes esta indulgencia comprada, es tu entrada al cielo. Entonces Martín Lutero entendió, esto está mal, y muchas cosas había que estaban mal, y él dijo, ¿sabes qué? No, esta fue la gota que derramó el vaso, y fue y publicó 95 tesis en la iglesia, en la puerta, y ellos, la gente los leyó, y entonces entendieron que la Iglesia Católica estaba mal, ¿sí? En muchas áreas. Entonces hubo un boom, ¿sí? No, la iglesia se dividió, unos dijeron esto está mal, no puedes comprar indulgencias para tu salvación, porque la salvación es por causa de fe, ¿sí? Es por gracia, no te la cobra Dios, Dios no te pide dinero para salvarte, ¿sí? Está mal cobrar por esto. La iglesia se dividió, la iglesia eh, apostólica romana se quedó con sus propias ideas, creencias, que en la base quizás sean, haya mucha similitud, porque, los dos creemos en lo que está aquí, sí, pero hay algunas variantes y algunas cosas que nosotros creemos tajantemente que están incorrectas, sí. Entonces no somos una iglesia, sí, somos muy diferentes, pensamos cosas diferentes, pero el día de hoy no es el tema. Simplemente diré que este hombre Martín Lutero, lo que estalló en él, lo que dijo, esto está totalmente mal, fue por causa de las indulgencias, que era un papel que les permitía pecar todo lo que ellos quisieran, pero ese papel decía que iban a ir al cielo, entonces ellos confiaban en ese papel, ¿sí? Viviendo vidas horribles, homicidio, fornicación, lujuria, avaricia, altanería, o mucho orgullo, todo de lo peor. Pero como tenían un papel, ellos decían, yo puedo pecar, voy a ir al cielo. Lo comento porque en estos tiempos en las iglesias se ha introducido otra mentira que es exactamente la misma que en tiempos de Lutero, pero ahora más cubierta, más bíblica. Ellos dicen, yo voy al cielo porque no es por mis obras, es por causa de la gracia. Entonces yo tengo mi papel en la gracia y es como mi permiso para pecar. Sí, yo puedo pecar, puedo hacer todo lo que quiera, porque no es por mí, es por la gracia. Aquí tengo mi entrada al cielo, la gracia, sí, mi papel. Así es que no me digas, no me juzgues, yo puedo vivir en fornicación, en adulterio, en homicidio, en borrachera, todo lo que yo quiera, ¿sí?
porque no es por mis obras, tengo mi papel de indulgencia de gracia, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Por eso hace algunos meses atrás he estado constantemente hablando y diciendo, oye, sí es por gracia, gracias, es una bendición, es por gracia. No tienes que hacer nada, pero al mismo tiempo la evidencia de que Dios te ha salvado es que tu vida va a cambiar, va a haber buenas obras. La Biblia dice que por sus frutos los vas a conocer. Sí, hace poco salió el hermano Juan Manuel Vázquez diciendo acerca de una cantante, ¿sí? Y su esposo, los dos son cantantes cristianos que tienen mucha popularidad, mucho carisma, jalan a mucha gente, pero tú puedes ver en sus vidas que no son salvos, no, en sus frutos no son salvos, ¿sí? Probablemente son de la religión hindú, son budistas, no lo sé. Tiene una canción, la cantante de supuestamente es hacia Dios, pero en su canto, por así llamarlo, en su canción, sale un dios hindú que es prácticamente un demonio azul, y ella le está cantando a ese demonio. No es, la muchachita no es salva, y si se enoja, la verdad no me importa. Pueden decir que yo fui, que yo dije, no me tienen cuidado, porque ella está blasfemando el nombre de mi Dios. ¿Cómo yo le puedo considerar y hablarle con tanto amor si ella está blasfemando el nombre de mi Dios? Ella no es salva, ¿sí? Su esposo tampoco, estaba hablando de que a su bebé no le están poniendo un género, ¿sí? No es niño ni niña. Entonces, no, está totalmente mal, están mal, si no son salvos, ¿sí? El día de mañana van a ir al infierno. Y la gente lo sigue. La gracia no es un permiso para pecar. Y si tú lo tomas de esta manera, lo único que te espera es el infierno eterno y la condenación cuando tú le veas cara a cara. Dios dice que Él no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrara, eso iba a cosechar. Tú puedes ahorita portarte mal y decir, qué padre, no hay consecuencias. Dios es un Dios de amor y de misericordia y nunca me va a castigar, porque no ves las consecuencias ahorita, pero no las ves porque esas consecuencias van a ser eternas, que el día en que menos te esperes, Él va a estar aquí y va a venir para hacer un juicio, y todo lo que te guardó, ¿sí? En aquel día se va a revelar. Y Dios no te va a tener por inocente, porque no lo eres. Y les hablo no a todos, porque yo sé que hay hermanitos que se esfuerzan, que luchan contra sus pecados, que van y se encierran en sus cuartos a solas y oran y suplican y piden a Dios y le dicen, sálvame de este pecado, no quiero ser así. Y luchan contra ellos. Yo no estoy hablando de ti. Mi amor, esfuérzate todavía más, sigue esforzándote, porque si tú no desistes, Dios te va a salvar de esos pecados que no te gustan. Pero yo no estoy hablando de esos hermanitos, estoy hablando de la gente que ve la gracia como una oportunidad para pecar. Eso está mal. Y aunque tú no veas las consecuencias hoy, las consecuencias tarde o temprano te van a alcanzar.
La Biblia, aquí mismo en el libro de los Romanos, dice que hay gente que acumula pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, para el día de la ira. Porque el pecado no queda sin castigo. El pecado va a ser castigado. Y si tú no estás siendo castigado hoy, tienes que temblar. Porque significa que todo se te está guardando todo y se te está acumulando, 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 cada vez más grande. Ira de Dios contra ti. Porque tomas a Dios como un juguete y Dios no lo es. Por este motivo he decidido hablar del libro de los Romanos, porque hay muchos textos que están sacados de contexto, que enseñan, falsos profetas los enseñan para decir que dice algo que el texto no está diciendo, que si tú lo lees con su contexto, está hablando de algo totalmente diferente. Aquí dice, Romanos 1:7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Después, esa parte que les comentaba, llamados a ser santos, ¿sí? Dios te ha llamado no para que vivas en tus pecados, porque es como le dijo Pablo a los Corintios, mejor te sería salir del mundo, porque nadie es salvo ahí, ¿sí? Fuiste llamado para ser santo, no para vivir en pecados y decir, aquí está mi indulgencia llamada gracia. Fuiste llamado a ser santo y debes procurar santificarte. Procurar. No vas a ser perfecto. Nadie lo es. Nadie. Pero procurar. Si tú oras, Él te va a santificar. Si tú lees tu Biblia, Él prometió que te va a santificar. Pablo sigue hablando a los hermanos, capítulo del 8 en adelante, les dice que tiene mucho deseo de conocerlos, de verlos, de saber de ellos, dice, porque deseo verlos para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Después habla acerca de que Él no se avergüenza de este evangelio, porque recordamos que en aquellos tiempos los romanos decían, qué vergüenza, tu Dios está muerto. Se burlaban. De hecho, llamarles cristianos era como una burla, ¿sí? Era decir, tú eres como un Cristo chiquito, porque te comportas como Cristo, pero era de burla, ¿sí? Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque este Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo repetimos otra vez, solo tienes que creer, solo tienes que creer. Cree y serás salvo. Si te arrepientes y crees, serás salvo. Pablo dice, no me avergüenzo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente. Esto es algo bien importante. Por ahí escucho que hay personas que dicen, el pueblo de Israel fue desechado, ahora nosotros, los gentiles, vamos a tomar lo que ellos no quisieron, lo que ellos desecharon. Pero esto es mentira. Esto es mentira. La Biblia dice claramente que la salvación fue primeramente para los judíos. Y a partir de ellos, esta salvación iba a correr a toda la humanidad, a todas las naciones, ¿sí?
dice al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios se revela por medio de la fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, según el libro de, me parece, Habacuc 2, dice 2:4, dice, mas el justo por la fe vivirá. No vivimos por causa de nuestras obras, porque como ya lo expliqué en el Evangelio, es una salvación por medio de un cordero, ¿sí? Un cordero que tenía que morir, un cordero perfecto, pero tú y yo no lo somos. Entonces, ya llegó nuestro cordero, ya murió, ya lo hizo todo. Es por medio de fe en él, ¿sí? Mas el justo por la fe vivirá, no por las obras, por la fe, ¿sí? Y recordamos que Abraham fue salvo por fe. La Biblia dice que él vio y él creyó y le fue tomado por justicia, ¿sí? No fue por sus obras, sino porque creyó. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Después nos habla de unos hombres, también ahí en Roma, que vivían como ellos querían, ¿sí? Vivían en placeres, en cosas que horribles, ¿sí? Aquí nos da unas características, dice que procurando hacerse sabios se hicieron necios, que ellos voltearon a ver los cielos, los astros, el sol y dijeron, sin duda hay un Dios. Sí, pero en vez de dar gloria y honra al Dios, al Creador, agarraron a cocodrilos y empezaron a decir, tú eres el Dios del río. A un calamar le dijeron, tú eres el Dios del mar. A un sapo, tú eres otro Dios. A una rana, a un conejo, todos, ¿sí? Agarraron muchos animales. Los pusieron como sus dioses, a las criaturas antes que al Creador. Y procurando ser sabios, se hicieron necios, ¿sí? Por lo tanto, Dios los entregó a una mente reprobada, una mente totalmente mal. La Biblia dice que empezaron a acostarse hombres con hombres, mujeres con mujeres, y hacían actos vergonzosos, ¿sí? Dice, están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Son dignos de muerte, ¿sí? Todo aquel que viva practicando estos pecados como un hábito, como una manera de vivir, recibirán muerte en aquel día. Muerte, porque una vez más, por sus frutos los conoceréis. No digo que un hijo de Dios no peca, ¿sí? Debo confesar que hay días en los que no obedezco hacia el toque a mi madre, y para vergüenza mía lo digo. Pero este texto no está hablando de eso, sino de las personas que viven. Fíjate todo lo que tienen. Están llenos de envidia, llenos de homicidio, llenos de avaricia, llenos de todos estos pecados
se ve una vida que está pensando continuamente en el yo, que jamás voltea a ver y dice, fallé a Dios, sino yo quiero, yo deseo, me fallé a mí. Y si te das cuenta, la psicología es de lo que te llena. No, tú eres el campeón, no piensa en ti, di que te amas, di que tú vas a ser próspero, tú. Todo es yo. Nunca es voltear a ver a Dios, nunca. ¿Sí? Mientras que en un cristiano debe de ser Dios. Si alguien es tu Dios, Él va a ser tu centro. Pero si tú eres tu propio centro, tú eres tu propio Dios. ¿Sí? Y todo aquel que no ponga su mirada o que no esté aferrado a Dios, ¿sí?, va a terminar en el infierno, en la muerte segunda. Entonces, aquí está hablando de ese tipo de personas que son su propio Dios, ¿sí? No tienen otro Dios más que ellos. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, van a morir, a menos que se arrepientan y crean en el Hijo de Dios. Creo que aquí lo voy a dejar. Llevo casi 2 horas hablando. El texto que sigue es un texto que a mí me impacta mucho y me llena de temor cada vez que lo leo, pero es bueno que lo veamos. Creo que lo dejaré para la siguiente ocasión, para el siguiente video. Espero que no dure 2 horas. Creo que hay hermanos que lo hacen mucho mejor que yo, lo resumen bastante y en 15 minutos ya acabó. Yo llevo 2 horas hablando y llevo la introducción y el primer capítulo. Bueno, aprendí de un pastor que predica muy largo, entonces creo que me voy a despedir por esta ocasión. Es todo. No sé si llega a haber alguna duda, quisiera que me la hicieran saber. Por lo pronto, una cosa que me gustaría que se te quedara: la gracia no es un permiso para pecar. La gracia no sirve como un papel que te permite pecar, ¿sí? Y una cosa más, nadie podía pagar el castigo, ¿sí?, que nos merecíamos por haber pecado contra Dios. Teníamos que recibir un castigo eterno y teníamos que ser puros y perfectos para que Él nos pudiera recibir, por lo menos, porque Él es apartado, ¿sí? Y nadie cubría esos requisitos, sino solamente Dios mismo. Así que Él se dio a sí mismo para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Y si tú crees de todo tu corazón y oras y le buscas, Él ha prometido darte vida eterna. Si tú crees y te arrepientes de tus pecados, Él promete salvación. Solamente haz lo que te corresponde. Tu responsabilidad es orar. Ponte de rodillas y ora, ¿sí? Eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Les amo con todo mi corazón. Como siempre me despido. Dios está contigo. Dios te bendiga. Les amo. Bye.